Bien, pues yo creo que podemos comenzar, si os parece. Bien, mi nombre es Boni García, soy profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, en España, y tengo el gusto de presentar este webinar que se titula Producción de contenidos educativos en casa, luz, cámara, educación. Bien, este webinar lo estamos organizando en el ámbito del proyecto Prof 21, que es un proyecto que coordinamos desde la Universidad Carlos III, y es un proyecto de innovación educativa que, en mi humilde opinión, pues ha cobrado mucha relevancia en estos días inciertos que vivimos de confinamiento, pandemia y bueno, lo que ya conocéis. Ha dejado de ser la innovación educativa un aspecto deseable para los profesores para ser algo necesario, obligatorio, algo que tenemos que tener en cuenta. Y en particular el contenido del webinar de hoy pues es muy relevante, como digo, porque nos van a explicar diferentes expertos en la materia, diferentes enfoques, herramientas con las cuales podemos crear contenidos para nuestra docencia en remoto, que, como digo, pues es una de nuestras prioridades, es un reto para todos los que nos dedicamos a la docencia. Bien, como sabéis, estamos en Zoom, como soporte principal de este webinar, y también estamos emitiendo en directo ahora mismo en YouTube. Entonces, como hay dos canales, recomendar a los participantes que las preguntas pues las lancéis a través de los chats, bien de Zoom o bien de YouTube. Las vamos a ir recopilando esas preguntas y al final de las presentaciones pues me encargaré de pasar las preguntas, o por lo menos unas cuantas, ¿no? Depende del tiempo que tengamos, a los ponentes. Entonces, sin más, voy a presentar a los ponentes. Tenemos 3 personas que nos van a explicar, como digo, diferentes enfoques para crear contenidos digitales. En primer lugar, de Universidad San Buenaventura Cali, tenemos a Mario Alejandro Correa Mendoza, que es magíster en docencia mediada por las TIC, especialista en informática educativa, certificado como experto universitario en e-learning corporativo, licenciado en tecnología informática y director del Centro de Educación Virtual de la Universidad de San Buenaventura Cali. Y por otro lado, de la Universidad del Cauca, tenemos a Mario Solarte, que es doctor en Ingeniería Telemática y profesor titular de planta de la Universidad del Cauca, y cuenta con más de 16 años de experiencia en proyectos de investigación en e-learning. Por último, tenemos a Iván Martínez, comunicador social, candidato a magíster en educación en línea de enseñanza de la ciencia y de la tecnología, y cuenta con más de 11 años en experiencia en realización audiovisual. Actualmente es coordinador de la generación de contenidos educativos intensivos en vídeo de la Universidad del Cauca. Entonces, sin más, yo les cedo la palabra. Muchas gracias a todos los que estáis asistiendo y muchas gracias en especial a los ponentes. Y le cedo la palabra a Mario, que creo que va a comenzar. Ok, muchas gracias, Boni, por tu presentación. Buenos días desde Colombia, buenas tardes ya en algunos países, incluyendo Europa. Muchas gracias por asistir a esta actividad. Vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman si todos pueden ver mi pantalla compartida? Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Boni ya lo mencionó. Este seminario web está enmarcado en el proyecto Prof 21. Es un proyecto financiado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus Plus, en una de sus líneas, que es la creación de capacidades para educación superior. Es coordinado por la Universidad Carlos III de Madrid, y en ella participan diversas instituciones latinoamericanas y europeas. Su propósito y su objetivo principal es la construcción de capacidades para desarrollar en 2 instituciones de Guatemala y 2 de Colombia centros de enseñanza y aprendizaje para las instituciones educativas latinoamericanas de educación superior, enfocadas en las competencias que los profesores debemos tener en los desafíos del siglo XXI, pero también teniendo en cuenta pues las particularidades de la región y el contexto de cada una de nuestras instituciones. Por cada uno de estos países, Guatemala y Colombia, tenemos una institución pública y una institución privada de diversos tamaños, de diversos alcances,
y digamos que ese es un poco el reto del proyecto, ¿sí? De lograr la construcción de estas capacidades en función de esas particularidades de los proyectos. Bueno, entonces para hacer un poco la actividad interactiva, les voy a pedir a los asistentes que se conecten a menti.com a través de su celular o a través de su computador. La mayoría ya pues debemos conocer cómo funciona Mentimeter. Menti.com e ingresan el código 101775 y van a escribir 3 preguntas asociadas con recursos, perdón, 3 conceptos o palabras asociados a recursos digitales, que es el tema que vamos a tratar en el seminario de hoy. Entonces, ¿podemos empezar? Menti.com, código 101775 y empecemos a participar. Ok, está funcionando. No voy a mostrar todavía los resultados que se van generando en tiempo real para no incidir, ¿sí? O generar tendencias en función de lo que ya otros asistentes han escrito. Y vamos a dar un minuto para que la mayoría de los asistentes pues podamos participar. Vamos a ver cuál es el imaginario que nosotros como, en este caso de los asistentes, viene nuestro rol de docentes, de padres de familia, de estudiantes, de acudientes o de profesionales, tenemos acerca de ese concepto complejo, ¿verdad?, al que llamamos recursos digitales. Vamos a ver, 112 personas. Y esa nube de palabras va tomando forma. Y podemos ver que hay algunos conceptos que están dominando sobre los demás, pero no hay un concepto predominante. Y ese es un ejercicio interesante porque refleja, de cierta manera, también la diversidad, ¿sí?, de conceptos, de tecnologías, de ideas, de creencias que tenemos nosotros, ¿sí?, cuando escuchamos esas palabras mágicas, ¿no? Recursos digitales. Mientras sigue tomando forma esa nube de palabras, ya con 232 asistentes, vemos que las palabras están organizando alrededor de conceptos como Internet, como computador, como tecnología, como plataforma, como videos, como creatividad, interactividad, aplicaciones, aprendizaje, web, interactividad, creo que lo había leído, videoconferencias, programas, y aparecen ya otras herramientas, Classroom, Kahoot, Zoom. Bueno, muy bien. Mientras siguen participando y al final mostraremos cuál es la forma definitiva ya con 300 participantes, volvemos a nuestra presentación y ya miraremos qué tantos de esos conceptos efectivamente pues están asociados con recursos digitales y van a ser tratados en esta charla, en estos seminarios. Bueno, vamos a definir qué son recursos digitales dentro de un curso que llamamos Gestión de la Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación desde casa, preparado en la Universidad del Cauca ante la coyuntura del COVID-19. Acordamos que los recursos digitales son materiales para la enseñanza intensivos en audio y video, que pueden ser digitales o de otro formato, con clara intencionalidad
formativa que han sido diseñados para apoyar una experiencia particular de aprendizaje en cualquier modalidad educativa. Entonces, no necesariamente los recursos digitales están enmarcados en las enseñanzas mediadas por tecnologías no presenciales, ¿verdad? Pueden ser también utilizados en educación presencial y no necesariamente tienen que ser digitales para Internet, ¿verdad? Pueden tener otro tipo de formatos. Bueno, en el proyecto PROF 21, cuando hablamos de competencias digitales del profesorado, hemos asumido el marco europeo para competencias del profesorado como un modelo de referencia. Entonces, mucha de la información que vamos a ver aquí ha sido tomada del documento que salió a finales del 2017, en donde está conceptualizado ese marco de referencia. Y ese marco de referencia organiza las competencias del profesorado en 6 áreas, que van desde el compromiso profesional hasta facilitar las competencias digitales de los estudiantes, pasando por recursos digitales, enseñanza-aprendizaje, evaluación y retroalimentación y empoderamiento de los estudiantes. En particular, en este seminario vamos a trabajar recursos digitales que, como pueden ver en la gráfica, engloba competencias digitales, pedagógicas, académicas y profesionales, pues que todo profesor, ¿verdad? Todo docente aspiraría a tener para un buen ejercicio de sus responsabilidades. Esas competencias están clasificadas en 6 niveles, pues similar al nivel de dominio de un idioma, ¿sí? Entonces va desde la 1 hasta el C2, y nivel A1 se llama también novato, nivel A2 explorador, el B1 integrador, el B2 experto, el C1 líder y el C2 pionero. Brevemente, ¿verdad? Intentaré explicar en las áreas asociadas a recursos digitales qué es lo que se espera en esos niveles para mirar pues cuál de ellos queremos ser, ¿no? No es obligatorio que todos seamos C2 en recursos digitales, dependiendo pues de nuestro interés, nuestro trabajo, pero sí saber cuál es el camino que tenemos que seguir para poder avanzar en cuanto a esas competencias. Entonces, el área 2 de recursos digitales específicamente habla de 3 competencias: la selección, la creación y modificación, y la gestión, la protección y la compartición de recursos digitales. Bueno, las competencias asociadas a la selección tienen que ver con la capacidad para identificar, evaluar y seleccionar recursos educativos para la enseñanza y el aprendizaje, pero también considerar los objetivos específicos del aprendizaje, el contexto, la aproximación pedagógica que se puede utilizar, bueno, el aprendizaje colectivo o en grupo, que ahora tiene mucha mayor relevancia, cuando se seleccionan y cuando se planean el uso de recursos educativos. El área de creación y modificación habla de poder modificar y construir recursos ya existentes con licencias abiertas y otro tipo de recursos cuando esto es permitido, pero también crear y co-crear nuevos recursos digitales educativos e igualmente considerar los objetivos específicos del aprendizaje, del contexto, de la aproximación pedagógica y el aprendizaje en grupo cuando se diseña y cuando se planea el uso de recursos educativos. Y finalmente, la gestión y protección y compartición de recursos educativos tiene que ver con las competencias relacionadas con organizar contenidos digitales y podernos ponerlos disponibles tanto para estudiantes como educadores, padres de familia y otros allegados, así como las habilidades para proteger efectivamente el contenido digital sensible dentro de estos procesos, respetar y aplicar correctamente reglas de privacidad y derechos de autor, y entender el uso de licencias libres y recursos educativos abiertos, incluyendo su propia atribución. Como ejemplo, en ese curso que mencioné cuando dábamos la definición, aplicamos una encuesta que fue respondida por 380 profesores de la Universidad del Cauca, profesores que empezaban a entrar a la Universidad del Cauca, o sea, 0 años de experiencia, profesores de 45 años de experiencia, y encontramos estos resultados respecto a los recursos educativos. Como ustedes pueden ver, un gran porcentaje de ellos se declara
entre A2 y B1, ¿sí? Dentro de los niveles de competencia del marco europeo. Entonces tenemos mucho por mejorar, ¿verdad? En las habilidades de nuestros docentes. En esa coyuntura, pues llega el virus, llega la pandemia, llegan las estrategias para combatirlo, entre ellos el confinamiento, y lastimosamente, pues no solamente la educación se ve afectada, sino pues prácticamente toda nuestra realidad, y ya no sabemos cuál será la futura realidad, ¿verdad? Que viene dentro de poco. Consecuencias, pues bueno, ya hemos visto el meme, ¿no? He visto todas las películas de pandemias y en ninguna había que lavar tanta loza. Y hay otro que dice, he visto todas las películas de pandemias y en ninguna daban clase desde casa. Estamos ante una coyuntura en la cual nadie estaba preparado y que sobre la marcha nos ha tocado, pues, resolver los temas prontamente. Ya en la parte final de mi intervención, pues voy a hablar un poco de cuáles son las herramientas que nosotros los docentes tenemos a la mano para ir escalando en esas competencias de ese marco que yo he hablado. Entonces, cuando hablamos de selección, las primeras, bueno, los primeros niveles, ¿no? El novato, el integrador, el explorador, etcétera, pues se caracterizan simplemente por utilizar técnicas de búsqueda muy sencillas para ubicar recursos educativos. En la medida en que esas búsquedas son más estructuradas, vamos filtrando la información, vamos avanzando en esos niveles. Pero Internet no es, bueno, la web no es el único medio en donde podemos buscar recursos, ¿sí? Existen lo que son los repositorios de recursos educativos o recursos educativos abiertos especializados. Entonces, los argentinos conocen muy bien OER, en Brasil Bio, en Colombia, pues Colombia Aprende, en Centroamérica Seducar, en México el TEMOA, el Tecnológico de Monterrey. Algunos de ellos son repositorios de objetos de aprendizaje controlados por los ministerios de educación, otros por algunas universidades, otros por conglomerados de asociaciones, o incluso pues también hay otros sectores que promueven la recopilación ya especializada de recursos educativos que facilitan la búsqueda. Entonces, ya un profesor de nivel C1, un nivel C2 en las habilidades de selección, pues conoce, ¿verdad?, estos portales, sabe cómo utilizarlos y también propende porque sus creaciones se coloquen ahí. Bueno, más complejo es el tema de la creación y la modificación. Entonces, un profesor novato, pues utilizará herramientas de oficina, bueno, las originalmente concebidas como herramientas de oficina, para crear sus productos educativos. Pero ya se va dando cuenta que necesita otro tipo de herramientas para crear objetos de aprendizaje o actividades de aprendizaje más avanzadas, ¿verdad? Y la web pues nos ayuda con una batería impresionante de herramientas, la mayoría de ellas con alternativas libres, ¿sí? Que nos permiten hacer imágenes, hacer presentaciones, hacer infografías, hacer aplicaciones interactivas, crear mapas conceptuales, ¿verdad? Como recursos educativos para nuestros estudiantes. Y no solamente desde el punto de vista visual, ¿sí? Sino también podemos hacerlo desde un punto de vista auditivo. Entonces, los podcasts, por ejemplo, son una muy buena estrategia para también creación de contenidos. Ya los más arriesgados, pues utilizan Animaker, Powtoon, por ejemplo, para hacer historias digitales muy atractivas para nuestros estudiantes. Pero lo que está más en moda, sobre todo desde la irrupción de los MOOC, es poder elaborar videos educativos, ¿verdad?, que integren la imagen del profesor con algún tipo de ayuda audiovisual. Pero ahí tenemos herramientas como Screencast-O-Matic, como Canovio, como PowerSoft, el Awesome Screenshot de Google, que nos permiten, sin conocer técnicamente herramientas especializadas, ¿sí?, como pueden ser
la suite de Adobe, Camtasia, etcétera, producir videos y material educativo con un mínimo de calidad, ¿verdad? Para presentarlo a nuestros estudiantes. Y más allá, o sea, estos capturadores de pantalla y generadores de videos que vimos anteriormente, pues ayudan a las técnicas cero postproducción de material educativo. Pero también existen, han empezado a surgir aplicaciones que permiten ir un poco más allá, o sea, permiten hacer postproducción de este tipo de materiales, insisto, sin ese conocimiento especializado que se requiere para ello. Pero bueno, hasta ahí llegaríamos a un nivel B2 más o menos en las competencias de creación y modificación, pero si ya requiero desarrollar materiales muy específicos, muy interactivos, incluir técnicas de ludificación, de gamificación, utilizar objetos virtuales de aprendizaje, pues ya tengo que acudir a otro tipo de herramientas, ¿no? Reload, Excel Learning, Scratch App Inventor, muy conocido para programación, por ejemplo, con niños, o ya los muy especializados, pues utilizan el paquete HTML5, CSS, JavaScript, para hacer aplicaciones que corren sobre la web, o ya hay aplicaciones que corren sobre la web bastante fáciles de utilizar, como por ejemplo Learning Apps, que es esta aplicación en particular, vamos a presentarla al final de la charla. En cuanto a gestión, protección y compartición, hace referencia a cómo los profesores compartimos nuestros materiales, ¿verdad? Entonces, han surgido los PLE, ¿verdad? Los entornos personales de aprendizaje, donde cada quien utiliza la herramienta, y generalmente son herramientas de redes sociales, que más le gusta utilizar para socializar, ¿sí? Pueden ser Facebook, pueden ser los blogs, redes sociales basadas en video, bueno, cualquier sitio en donde podamos colocar nuestros recursos y que los estudiantes puedan acceder a ellos. Ya los más organizados, pues utilizamos sistemas de gestión de aprendizaje que, además de servir de repositorios de recursos digitales, pues integran otras fases dentro del proceso formativo, ¿no? Actividades de aprendizaje, evaluación, etc. Más adelante, pues utilizamos ya recursos específicos, ¿sí? Tipo repositorios, ¿sí? DSpace, por ejemplo, en el caso de las universidades es muy utilizado, ya como un elemento institucional para organizar los recursos de sus profesores y facilitar el reuso con ellos. Y pues hay que tener en cuenta también los tipos de licencias, ¿sí? Que nos permiten, por un lado, reutilizar material de terceros, compartir también nuestro material y facilitar el determinado uso. Bueno, en el medio de la pandemia, pues la mayoría creo que nos hemos enfrentado a tener una clase a través de Zoom, de alguna de las plataformas de videoconferencia, o hacer videos educativos, ¿verdad? Desde casa, utilizando herramientas que nosotros ya conocíamos, de pronto YouTube, ¿verdad? De pronto Classroom, las universidades se han organizado, han creado sus repositorios de aprendizaje, pero todavía nos hace falta, ¿verdad? Algún tipo de conocimiento mucho más técnico acerca de cuál es la mejor manera de producir estos, por ejemplo, estos videos en casa, en donde la presencia del profesor es importante, ¿verdad? Porque el estudiante tiene que saber quién es su profesor. Entonces, después de esta larga introducción, agradezco su atención y le doy paso a colega Iván Martínez, que nos va a dar algunas indicaciones sobre cómo desde casa podemos producir ese tipo de materiales. Muchas gracias. Vale, profe. Listo, entonces un momento. Voy a compartir. Listo. Bueno, entonces, pues el tema que yo les quiero compartir son lo titulado Recomendaciones para la comunicación y generación de contenidos soportados por el video desde casa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, para todos estos procesos de formación que están soportados por el video, o sea, no solamente son necesarios
perdón, o sea, no solamente se requieren las habilidades tanto curriculares, pedagógicas y didácticas, sino también que es necesario el tema técnico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que cuando vamos a trabajar contenidos que son soportados por el video, pues van a haber algunos elementos que se van a tener en cuenta que van a afectar o van a mejorar la calidad de los productos pues, que elaboremos por el video. ¿Listo? Entonces, lo que aquí pretendo con ustedes va a ser compartirle elementos o conceptos o puntos desde mi experiencia, desde la iluminación, desde el encuadre, desde el sonido y pues algo sobre el espacio en donde nosotros vayamos a grabar. ¿Listo? Entonces... Iván, perdón, Iván, no vemos tu pantalla, ¿puedes verificar? Ya, qué pena, profe. Deme un segundo. Veo qué está pasando. ¿Ahí está compartiendo? Ahí sí. Ya, sí, cuando me puse en modo completo. Ya, qué pena. Listo. Bueno, entonces, esos son los elementos en los que les voy a hablar y ahora hablemos del tema de la iluminación. O sea, ya lo dijo el director de cine norteamericano de la década pasada, Cecil DeMille, que la iluminación es para grabar lo que la música es para la ópera. ¿Sí? Entonces eso nos da cuenta de la importancia que tiene pues, la iluminación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace la iluminación? La iluminación es lo que nos va a permitir a nosotros ver al personaje, o sea, o a ustedes como profesores, ¿sí? Y entonces también está el hecho de que, por ejemplo, ustedes no sé si de pronto en algún momento hayan escuchado cuando el cine, el director dice luces, cámara, acción. O sea, esto no es en vano, ¿sí? Esto lo hace ¿por qué? Porque la iluminación es fundamental en todos estos procesos de generación de contenidos. O sea que tenemos que dimensionar que la luz es así de importante como lo va a ser el diseño instruccional, el guión que ustedes desarrollen y el audio, que es otro elemento del cual les voy a hablar ahorita. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay que diferenciar que el ojo humano pues obviamente tiene mayor calidad que una cámara, eso es obvio, ¿sí? Entonces, no crean que con lo que ustedes están viendo, ay, es que yo aquí donde estoy grabando veo muy bien, listo, está bien, pero la cámara no lo hace así, o sea, no sé si de pronto ustedes cuando hayan tomado fotografía les haya pasado como lo que se ve en esa fotografía, que se ve así como un ruido, un grano, eso es por las bajas condiciones de iluminación. ¿Por qué? Porque es que las cámaras son automáticas, entonces ellas lo que hacen es compensar la baja iluminación sacrificando la calidad o por ejemplo cuando son nocturnas lo que ella hace es que a ustedes los vuelve como especie como unos fantasmas que se ven así como que se mueven o se ve trepidada, se ve la imagen como borrosa, ¿sí? Entonces esas son las compensaciones que suele hacer la cámara pues ¿para qué? Pues para ganar mejor calidad de iluminación. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué debemos nosotros preguntarnos cuando nosotros vamos a generar un contenido desde casa? ¿Sí? Tenemos que pensar en la ubicación, dónde me voy a ubicar en la casa, dónde tengo mejores condiciones de luz, bueno, pues qué va a ir en el fondo, ¿sí? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Quiénes son las personas que lo van a ver? Entonces, por ejemplo, se me viene hacia la cabeza en este momento, si yo quiero estoy dando clases sobre el agro, pues fácilmente podría grabar en exteriores, ¿cierto que sí? Pero obviamente ahí tendría que tener en cuenta el tema de la luz, que por ejemplo lo ideal es, si no va a grabar en exteriores, sería grabar entre 7 de la mañana y 8:30 por la posición del sol, o ya finalizando el día, ¿sí? Entonces que puede ser entre 5 6, eso dependerá a la hora en la que cada lugar pues ya se vaya la luz del sol, ¿cierto? Obviamente, los esquemas de iluminación, pues, y como todo en la fotografía, son caros, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? O sea, la buena noticia, pues, por así decirlo, es que nosotros desde nuestras casas, sabiéndonos ubicar, sabiendo utilizar alguna lámpara que yo tenga, ¿sí? Algunos conceptos básicos que yo pueda tener en cuenta me van a servir, pues, para mejorar esa calidad de luz, ¿listo? Entonces, por ejemplo, de esos videos, perdón. Entonces, tenemos dos tipos de luz, ¿cierto? La luz natural y la luz artificial. Obviamente, la natural, pues la que viene del sol, y la artificial, pues la que podemos utilizar como una lámpara, ¿sí? También hay dos tipos
de luces, que está la luz, la luz principal y la luz de relleno, que eso ya lo vamos a ver ahorita en el esquema de 2 puntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los dos esquemas que solemos utilizar? Está el diagrama de un punto o el diagrama de 2 puntos, que son los cuales que yo les voy a recomendar. ¿Cuál es el de un punto? El de un punto es en el que la luz natural o artificial está detrás de la cámara, ¿sí? Y nos va, pues, a nosotros a iluminar, que ahorita les voy a mostrar y es la manera en cómo yo trabajo, porque es muy sencillo organizarlo y, pues, si me ven a mí, pues yo creo que me veo bien iluminado y no tengo mayor inconveniente. ¿Listo? Bueno, y está, pues, el esquema de 2 luces, de 2 puntos de luz, que ya tiene un poquito más de complejidad. Ahí pongo cámara, pero pues no necesariamente puede ser una cámara, ¿sí? Puede ser su webcam, su computador o el celular, lo que sea, ¿listo? Entonces las iluminaciones se deben ubicar a 45 grados. Como se dan cuenta, ahí dice luz principal, luz de relleno, ¿cierto? Entonces la principal, pues es la que va a tener mayor dominancia, va a tener más fuerza, ¿sí? Y la luz de relleno, pues es la que nos va a ayudar a suavizar las sombras, pero no las va a quitar del todo, sino que va a ayudar ahí que haya como un equilibrio. Entonces, ¿uno qué debe hacer? Organiza su computador y coloca una luz a 45, otra luz a 45, y van a ver la diferencia en el resultado, ¿sí? Obviamente, como lo dije en el título, o sea, esto no solamente aplica para la generación de contenido, sino para las reuniones en que nosotros podamos tener síncronas con nuestros estudiantes. Vamos a hacer una reunión por Meet, por Zoom, pues yo puedo hacer todos estos ajustes, pues, para mejorar el producto. Entonces, por ejemplo, ahí se dan cuenta, estas fueron unas fotos que tomé hoy en la mañana, como los errores más comunes que se suelen cometer y pues cómo es lo que yo les estoy diciendo. En el primero, la contraluz. Eso es lo peor que podemos hacer nosotros. O sea, que nos ubique, yo no sé, o sea, la gente siempre hace eso, se ubica como detrás, que detrás esté la ventana, o sea, la fuente de luces en la parte posterior, y si se dan cuenta, las cámaras, como son automáticas, ellos hacen un balance y es para que no quede el cielo estallado, o sea, que se vea totalmente blanco, entonces él compensa esa cámara así, y entonces ustedes se van a ver muy oscuros, pues va a dificultar que se vea y atrás pues se va a ver bien, pero pues ese no es el hecho. O que nos ubicamos, por ejemplo, con una sola fuente de luz en un lado, ya sea derecho, ya sea izquierdo, entonces nos ilumina una parte, pero la otra parte no. Pero si se dan cuenta en la parte de abajo, en la fotografía de abajo, ahí fue con el esquema de un solo punto. Me dice delante de la ventana, ¿sí? La ventana está frente a mí y ahí me ilumina. Entonces, si dan cuenta, pues se ven el cambio, ¿cierto? Y pues así es como normalmente yo me ubico, ¿sí? Pues tengo mi escritorio, ahí está la ventana, me está iluminando y el computador y ya. Entonces, ahí es como para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bueno, el encuadre. Digamos, ¿el encuadre qué es? El encuadre es la selección que nosotros hacemos de lo que queremos que nuestro estudiante, en este caso, queremos que nos vea, ¿cierto? Comúnmente el encuadre se habla de que es como el plano, ¿sí? Como el plano el plano de la fotografía. Hay varios tipos de plano. Por ejemplo, está el plano general, que es un plano así de lejos que detalla cuando usted va a ver una película y arranca con ese plano de que se ve la ciudad, entonces es un plano general, o tenemos un plano entero. ¿Cuál es un plano entero? Cuando va de la cabeza hasta los pies y se utiliza mucho para el diálogo en las películas. Está el plano americano, que es el que utilizan en el cine western, porque los directores querían ver cuando los vaqueros sacaban y desenfundaban su arma, ¿sí? Están los dos planos que yo les voy a recomendar, que es el plano medio y el plano medio corto, ¿sí? O está el plano de detalle y esto, ¿listo? Bueno, ¿por qué yo les recomiendo, por ejemplo, el plano medio? Porque el plano medio por lo general va desde la cabeza hasta la cintura, pues, ¿sí? Y entonces, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve, por ejemplo, si el profesor quiere mostrar que estás interactuando con una pizarra o con un televisor, ¿sí? O sea, como la persona quiera dar su clase, esta manera, pues le puede servir. Digamos que en términos técnicos, la distancia en la que debe estar la cámara, ya sea el celular, ya sea el computador, o si tiene una cámara del profesor, suele ser entre 1,20 m, 2 metros. ¿Listo? ¿Y cuál es el plano medio corto? El plano medio corto es el que va de la cabeza hasta la mitad del torso. Más o menos es como el que
aquí suele uno tener en este tipo de encuadres, ¿cierto? En este tipo de reuniones y esto. ¿Por qué este se utiliza? Pues porque este focaliza toda la atención en lo que yo les estoy diciendo en este momento. ¿Listo? ¿Qué otra cosa es muy importante que solemos cometer mucho es este error? Y es el tema del ángulo, ¿sí? Si se dan cuenta, pues ahí están como los ángulos que se utilizan en el cine, ¿sí? Que es en el cenital, el picado normal, contrapicado del nadir. Pero entonces, ¿cuál es el que no se deben usar? Por ejemplo, el contrapicado. El contrapicado es un plano que se utiliza muchísimo por la facilidad en que da que usted coloca su ordenador en la mesa y usted se sienta y por lo general pues, va a quedar pues, un poquito más alto, ¿cierto? Pero digamos, en el cine como tal, este plano tiene una connotación psicológica. ¿Y cuál es? Es como de superioridad. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes hayan visto un documental que se llama El triunfo de la voluntad, de una directora que se llama Leni Riefenstahl, que era cine propagandístico de la Segunda Guerra Mundial, y él utilizaba mucho ese plano para dar cuenta de que Hitler era pues más grande, y bueno, ahí pues por lo mismo, porque tiene esa connotación. Y está en el otro sentido el picado. ¿Cuál es el picado? El picado hace todo lo contrario. O sea, hace que usted, en términos como de inferioridad, psicológicamente transmite eso, inferioridad. Entonces, no sé si ustedes hayan visto la película de Charlie Chaplin que se llama El Gran Dictador, y entonces hay una escena en la que él está reunido con Mussolini, y entonces es como que ellos están subiéndose y bajándose en las sillas para ver quién está por encima, y pasan el plano así y dan cuenta como de esa, pues de esa intencionalidad, ¿listo? O si no, está el normal, que es el que se recomienda para este tipo de planos. Es que usted llegue y suba a su computador un poquito, lo ponga más alto y la mirada suya esté pues con la altura de la cámara, ¿sí? O sea, es como lo ideal que uno debería pues buscar, ¿cierto que sí? Y está el tema del sonido, que es el otro punto que es supremamente importante. O sea, por ejemplo, usted puede tener una calidad de imagen muy buena, ¿cierto que sí? Pero el sonido es defectuoso, entonces eso va a afectar bastante en, pues en el consumo de ese sonido. O sea, si usted todo el tiempo está escuchando un ruido por ahí, que esto, que lo distrae, que no puede escuchar bien, que le toca subirle, pero que le toca bajarle, todo eso generan distracciones y hace que la persona se desconecte, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues hay varios tipos de micrófonos, ¿sí? Por lo general los portátiles vienen con un micrófono que es omnidireccional, o sea, es como una esfera y recoge sonido por todos los lados. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy aquí y afuera pasa, no sé, el carro o lo que sea, la moto, todo ese sonidito se va a filtrar y va a generar ruido y pues un poco de molestia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces, lo ideal son micrófonos unidireccionales, que pueden ser como el que les mostré, o pueden ser micrófonos, por ejemplo, que son diademas, ¿cierto? O el manos libres, pues, que uno suele tener de los celulares, funcionan perfecto. ¿Por qué? Porque son micrófonos unidireccionales, o sea, solamente van a captar el sonido de que hay de mi boca a, pues, al micrófono, ¿cierto que sí? Pero también obviamente no quiere decir que porque yo tengo un micrófono, entonces ya todo va a sonar perfecto y todo va a quedar muy bien. No, hay que tener otro tipo de consideraciones. Pues, por ejemplo, pues que cuadrar la hora en la que usted va a grabar para que no se cruce que, por ejemplo, que está su hijo por ahí. Sí, todo ese tipo de decisiones son las que uno debe tomar, pues, para grabar, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, pues son los elementos que van a generar una conexión o desconexión, pues con la persona que nos está escuchando, ¿sí? Entonces, básicamente, bueno, no se me pasó pues colocar como la diapositiva, pero entonces el tema del espacio. ¿Qué pasa? El espacio es, porque es lo que usted va a comunicarle al mundo, a sus estudiantes, a todos, ¿cierto que sí? Entonces siempre está bien, pues, revisar que en la parte de atrás no haya por ahí el desorden, evitar mucho, por ejemplo, no, venga, yo por la comodidad me voy a ubicar en mi cama y entonces voy a estar así acostado. Sí, ese tipo de cosas son decisiones que usted debe tomar en relación al producto, pues, que usted va a entregar, ¿cierto que sí? Y pues eso es básicamente lo que les quería comentar. Ahí, como se dan cuenta, les pongo unos códigos QR,
pues para que el que quiera pueda ver lo que desde el Laboratorio de Innovaciones Educativas estamos haciendo, desde el Laboratorio de Creaciones de MOOC de la Universidad del Cauca y algunas de nuestras redes, pues para que puedan pues, enterarse y generar una comunidad en torno a todos estos procesos de formación. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias, Iván. Y muchas gracias, Mario, también. Nuestro tercer ponente es Mario, también. Otro Mario Alejandro Correa. ¿Estás por aquí, Mario? Hola, Boni, ¿cómo estás? Hola. Un saludo cordial a todos y continuando con nuestra actividad del día de hoy, Luz, Cámara, Educación, yo les voy a compartir una fase desde el hacer. ¿Qué podemos hacer y qué podemos diseñar? Y les traigo una excelente herramienta que es a través de una plataforma que es Learning Apps, una plataforma totalmente gratuita. Entonces, permítanme y comparto pantalla. Muy bien, para arrancar, entonces, tenemos que reconocer que aún en nuestras aulas de clases se encuentran y se identifican ciertas brechas, y ciertas brechas comunicacionales, ciertas brechas en temas metodológicos, lo cual conlleva muchas veces a que exista deserción estudiantil. Estas brechas aquí están representadas como esta ruptura de este camino, de estas dos montañitas que se unen. Pero la idea, a partir de los recursos y a través de estrategias metodológicas basadas en la elaboración de recursos educativos digitales, se busca que el docente propicie el diseño de recursos y apuestas educativas pensadas en esto, en contenidos que establezcan un puente dinámico para que se una el estudiante con el docente, y el rol aquí del docente pasa a ser un mediador. Y este concepto de mediador es aquella persona que es capaz de promover y acompañar el aprendizaje de nuestros interlocutores, es decir, promover en nosotros la tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismos. Entonces, la idea aquí, en esta última fase de este espacio que voy a compartir, es que nosotros analicemos una herramienta fácil, rápida. En 20 minutos usted podrá desarrollar un recurso de aprendizaje para sus estudiantes. ¿Listo? Pero entonces tenemos que entrar primero a reconocer el concepto de la mediación. ¿Quiénes son los mediadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Y tenemos que aquí traer a Vygotsky. Vygotsky, desde sus teorías del cognitivismo, del desarrollo cognitivo, establece que las herramientas, los recursos, pasan a ser unos mediadores simples. No son la base fundamental del proceso de formación, pero sí, como mediador simple puede propiciar el aprendizaje significativo, la interactividad, para que nuestros estudiantes puedan asimilar de una manera mucho más, digamos, flexible, comprensible, mucho más fácil algún concepto que tenemos. Para eso, entonces, hoy en Luz, Cámara, Educación, yo les voy a compartir esta herramienta que se llama Learning Apps. Para ello, entonces, vamos a entrar a la aplicabilidad. Para la aplicabilidad, entonces, permítame, yo voy a cerrar aquí mi pantalla y ahora nuevamente les voy a llevar a la aplicación. Muy bien, ¿cómo llego a Learning Apps? Es una aplicación totalmente gratuita. Los profesores, los maestros en el mundo siempre dicen, muéstrame recursos. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde? ¿Por qué? Entonces, sencillamente, yo lo que hice fue darle en Google. Miren esto, usted encuentra en el buscador de Google, en este caso, usted escribe Learning Apps, mírenlo aquí, que está en mi historial, le doy un clic y me lleva a la aplicación. Un profesor dice, bueno, ¿y qué recursos puedo diseñar? Learning Apps es una aplicación pensada para la academia, hecha
por profesores en el mundo que desean hacer aportes desde su conocimiento en el diseño de recursos educativos digitales, en todas las categorías y en todas las edades, desde preescolar hasta la etapa universitaria. Entonces, ¿qué se requiere? En este caso yo ya tengo una cuenta. Miren esto, ¿usted qué va a hacer? Si usted no tiene una cuenta, usted se va a registrar, le da una nueva cuenta, le pide un nombre de usuario que sea un seudónimo, un nickname, y a partir de aquí digita una contraseña, repite la contraseña, acepta las condiciones y le da aquí y eso. En este caso, yo ya tengo una cuenta creada, voy a iniciar, por ejemplo, yo soy profe universitario, como muchos de ustedes, yo tengo una cuenta de Gmail, me voy acá y accedo a mi cuenta. Aquí está mi nickname, Mario Correa. Miren esto, la herramienta es totalmente fácil de manejar. Entonces, yo le digo aquí en explorar aplicaciones. En explorar aplicaciones, ustedes se van a encontrar todas las categorías, todas las disciplinas, desde alemán, arte, astronomía, deporte, todos, digamos, en todas las disciplinas, en todas las áreas de formación. ¿Cuál es la apuesta? La apuesta es que usted pueda desarrollar un recurso, pueda usar el recurso de aprendizaje diseñado por otro docente, solicite los permisos para el reconocimiento de la propiedad intelectual, pero todos los recursos desarrollados en Learning Apps son bajo la licencia Creative Commons, es decir, es totalmente de uso abierto. Entonces, en este caso, yo quiero entrar a la categoría de arte. Por ejemplo, en arte, ¿qué me puedo encontrar? Yo puedo encontrar aquí un diseño de actividades. Miren esto, si yo quiero aquí darle clic, me indica que esta aplicación, miren esto, ¿cuántas personas la han visto? 307 personas, está en el idioma español y yo le doy un clic. Entonces me va a hacer unas preguntas, aquí yo hago, miren esto, yo le doy un clic y me dice, ¿qué textura tiene el cuadro? Por ejemplo, entonces yo digo, ok, podría ser ondulada. Entonces vamos a ver, no, algodonosa, ok, puedo continuar. ¿Y qué tipo de armonía? Entonces yo sencillamente yo puedo volver a ver el cuadro y lo puedo analizar. Sí, de esta manera yo puedo seguir diseñando y puedo buscar otras alternativas, otros recursos. ¿Cuál es la gran ventaja? Y en estos momentos es para que usted vea que la aplicación no requiere que se descargue desde una app. Sencillamente, aquellas personas que tengan en su celular una aplicación que lea código QR o aquellos que tienen un teléfono de marca iPhone, o si su cámara le permite leer el código QR, hágalo. Miren esto. Sin necesidad de descargar, por favor, capture esta imagen como código QR. Selecciona, yo tengo en este caso, en mi celular, un lector de código QR. Los estudiantes no requieren descargar la aplicación, los docentes tampoco. Establezco acá la captura, por ejemplo, con mi celular. Y en este caso, él me va a hacer la indicación. Por favor, escriban en el chat si lograron capturar la imagen y el juego les aparece en su celular, en su dispositivo móvil. En este caso, ya mi celular lo capturó y automáticamente, sin necesidad de descargar una aplicación, yo lo puedo tener aquí mismo en mi celular. Pues obviamente no se logra ver, pero no sé si allí lo ven un poquito. A ver. Ok, aquí necesito las clases de Iván con el tema de luz. Entonces, bueno, básicamente miren que no es una aplicación donde los estudiantes pueden llegar al salón de clases, en este caso, o desde el computador, desde sus casas, y él puede capturar el código QR. Digamos, eso tiene una gran facilidad. Bueno, muy bien, cierro el código. Una gran ventaja que tiene esta aplicación es que si yo quisiera, por ejemplo, luego de revisarlo, puedo valorar la aplicación, le puedo dar 5 estrellas, puedo calificar. Aquí me aparece la persona que lo creó y yo le puedo decir en un mensaje de texto, profesora Angeli, me imagino. Entonces, le puedo escribir un texto a ella, por ejemplo, indicando que voy a utilizar su recurso, ¿sí? Y lo otro, lo más importante es que yo si tengo un blog, si utilizo un blog como docente o tengo
un micrositio, yo lo puedo incrustar allí. Ahora, miren esto, voy a hacer el ejercicio. Yo soy docente universitario como muchos de ustedes, entonces yo quiero este recurso incrustarlo, es decir, llevarlo y alojarlo a partir del código HTML en mi plataforma Moodle. Muchos de ustedes utilizan plataformas virtuales, LMS, no necesariamente tiene que ser Moodle, puede ser cualquier otro tipo de plataforma que básicamente pueda... que permita a través del código HTML incrustarlo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Yo quiero llevarme esta aplicación. Miren esto. Capturo aquí esta imagen, este enlace, lo copio y ahora voy a ir a mi aula virtual. ¿Logran ver mi aula virtual allí? Logran ver, esta es mi aula virtual, entonces yo soy un profesor, este es mi curso, este es mi Moodle. Para ello entonces, miren esto, tengo que tener activa la edición y por acá abajo me dice añadir una actividad o recurso. Este es mi aula virtual, yo quiero que este recurso haga parte de mi clase, entonces yo aquí establezco este recurso. En el tema de Moodle, me dice, ¿es una actividad o es un recurso? Yo me bajo, obviamente, a la categoría de recursos. En recursos, yo lo voy a utilizar como una página. Él también permite que se incruste como etiqueta, pero estéticamente en mi aula virtual, conforme a los lineamientos pedagógicos que tenemos, no se va a ver muy agradable. Yo lo quiero añadir como una página interna. En este caso le doy clic, lo agrego, miren acá, y acá yo le voy a dar un nombre al recurso. Entonces yo le voy a colocar recurso de apoyo. Miren esto sencillamente es un ejemplo. Obviamente que se solicita el permiso a la docente, pero ahorita vamos a ver de qué manera yo también puedo crear un recurso de manera individual. ¿Listo? Recurso de apoyo. Y acá donde dice contenido de la página, yo amplío mis botones, yo amplío acá mis botones, y aquí me aparece este símbolo, mírenlo, que es el HTML, ¿sí? Entonces, reconozco este símbolo, se me activa el número 1, que quiere decir que ya tengo activo un editor, vuelvo aquí, perdón, y le digo, perdón, aquí, permítame un segundo, vuelvo y lo activo, le digo, control V. Ahora, lo único que voy a hacer, no tengo que saber programación de fondo, sencillamente lo que traje fue copiar y pegar el código. ¿Listo? Mírenlo, no hice nada más. Bajo y le digo aquí, guardar cambios y mostrar. Guardar cambios y mostrar. Seguramente muchos dirán, va muy rápido, la información es muy rápida, pero esto está siendo grabado, así que ustedes luego van a poder revivir este video, van a poder pararlo a su ritmo para que logren comprender mucho mejor. Entonces, mírenlo, aquí en mi aula virtual ya está el recurso, mírenlo, el mismo recurso está en mi aula virtual. ¿Sí ven? Ahora me voy a devolver a la aplicación, permítanme, y si yo quisiera buscar otras alternativas, y si yo quisiera crear mi propia aplicación, ¿cuál es una gran ventaja? Les cuento con esta herramienta, y es que aquellos profesores que nos acompañan de otros países que dicen, yo estoy trabajando en una sede alterna de mi universidad, de mi institución educativa, y el tema de conectividad no es tan bueno, falla mucho. Learning Apps es una aplicación que se puede trabajar de manera offline, es decir, no requiere internet. ¿Cómo se hace eso? Sencillamente, por ejemplo, miren todas las categorías, yo puedo descargar mi aplicación, llevármela en una memoria USB, la instalo en mi computador y si tengo un video bin, una herramienta donde tengo un aula principal, puedo establecer un aula colaborativa con mis estudiantes o compartírselas a ellos o enviárselas también a través de correo, digamos que me permitan un peso de archivo mucho más, valga la redundancia, mucho más pesadito, pero también lo pueden hacer los estudiantes. Entonces, miren, esta es una gran ventaja de trabajar recursos offline con esta herramienta. Yo puedo hacer un ¿Quién quiere ser millonario? Yo puedo hacer una carrera de caballos, yo puedo hacer un juego de pareja, yo puedo hacer sopas de letras. Entonces, por ejemplo, a ver, si yo quisiera hacer una carrera de caballos, me muestra unos ejemplos. Miren esto.
Lo único que requiere el profesor es saber sobre su disciplina y tener unas destrezas en el manejo de las herramientas TIC muy básicas. Miren esto, si yo quiero jugar con otros, un compañero se puede conectar desde su casa, desde otra parte del mundo y podemos jugar, hacer una carrera de caballos, o yo puedo jugar solo. Aquí me da unos ejemplos con unas preguntas, miren acá. Entonces yo le digo que voy a jugar solo. Hay un chat donde nuestros estudiantes se podrán conectar y aquí me muestra un video para que yo identifique, no sé, que me imagino yo algún tipo de audio o algo así. Y miren, él me dice que qué tipo de flamenco es o algo así. Si yo le digo que yo quiero crear una aplicación similar, le doy a este botoncito. Y en este botón, sencillamente, él me trae el editor, mírenlo, me trae el editor, y yo lo único que le hago, le doy es un nombre, establezco, por ejemplo, aquí, voy a hacer aquí, se va a llamar Sopitic. Entonces, yo voy a colocar aquí una descripción, aquí se establece una descripción, acá se establece la pregunta, cuál sería la respuesta. Mi pregunta puede ser en texto e imagen, en un texto para leer, en un audio o en un video. Miren nada más, entonces ¿yo qué hago? Mi pregunta la quiero hacer en texto. Yo le puedo preguntar aquí, por ejemplo, ¿qué son las TIC? Y acá en la respuesta correcta yo le digo tecnologías de la información, de la información y la comunicación. Vamos a hacerlo acá. Entonces, en este caso, me dice acá ahora que otro texto, una respuesta incorrecta, yo puedo decir tratado internacional de comunicaciones. ¿Y qué tal que exista, no? Tratado Internacional de Comunicaciones. Bueno, y yo podría dar otra respuesta. Por ejemplo, yo podría decir todos interesados en comer. A esta hora más de uno debe tener un poquito de fatiga. Entonces, todos interesados en comer son las TIC. Ahora, yo puedo hacer lo siguiente. Miren esto. Yo puedo que las preguntas estén ordenadas, la velocidad de la respuesta no se valora. Miren esto. Yo quiero que él me muestre lo que yo voy haciendo. Solamente hizo unas preguntas en Learning Apps, en la aplicación de correr. Y yo le digo que quiero jugar solo. Miren esto. Y él aquí me va a mostrar lo que yo acabo de hacer. Nada más. ¿Sí ven? Algo muy sencillo, no me tomó a mí más de 5 minutos diseñar. Y yo puedo seguir diseñando más recursos. ¿Cuáles otros? Miren acá. Yo voy entonces, en este caso yo quiero guardar la aplicación y yo puedo encontrarme un sinnúmero de recursos. Ahora bien, ¿de qué manera yo podría descargar? Por ejemplo, aquí uno de español, no voy a hablar, no sé, voy a escoger este primero, que es de la familia, no tengo ni idea de qué trata, pero entonces es solamente para mostrarles esto. De esta manera, él me genera una carpeta, esta carpetica que dice aquí abajo, Score. Score es el archivo que yo voy a descargar. Yo le doy un clic y él me va a decir que dónde lo quiero guardar. Guardo mi archivo, me voy a trabajar, no sé, a una zona rural, a una zona apartada, y de esta manera como docente yo puedo planificar mi recurso, diseñarlo, no estar pensando si la internet funciona o no, sencillamente yo llevo mi recurso ya descargado como tal. ¿Listo? Esa es una gran ventaja con Learning Apps, se la súper recomiendo, analícenla, es totalmente gratuita. ¿Cuál es la idea y cuál es el propósito de Learning Apps? .org, que usted como docente pueda diseñar recursos, aportarlo a muchos docentes en el mundo. Está en múltiples idiomas, es una plataforma muy completa, lleva más de 5 años y el uso es bastante significativo. Participan docentes en todo el mundo, identifica también cuál es su rol y le envía un correo certificando y agradeciendo a los líderes de esta fundación que le agradece por haber hecho un aporte en el recurso educativo digital. ¿Cuál es la apuesta de esta plataforma?
disminución de las brechas de conocimiento, alfabetización a través de plataformas digitales, acceso abierto a la formación. Entonces, básicamente, les recomiendo esta aplicación. Recuerden de que las TIC no son el fin, sencillamente son el medio, y en este caso los recursos educativos digitales son unos mediadores simples para facilitar la aprehensión del conocimiento. ¿Qué tal la herramienta? ¿Qué tal les pareció Learning Apps? Los quiero leer, los quiero escuchar por allí, a ver qué tal. Entonces recuerden, en esta luz, cámara y educación, la recomendación del recurso educativo digital del día de hoy, Learning Apps. ¿Listo? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mario. Ha sido una presentación muy buena y creo que ha llegado a la audiencia en general. Antes de pasar a las preguntas, quiero deciros a los tres que he ido siguiendo un poco el chat de las preguntas y ha habido un sentimiento bastante unánime de gratitud por los detalles que nos habéis mostrado los tres ponentes, que creo que nos han sido, me incluyo, muy útiles para mejorar nuestra docencia remota, que como decía al principio, pues es muy necesario en estos días que estamos viviendo. También, antes de pasar a las preguntas individuales, ha habido una pregunta general sobre las presentaciones, en el sentido de que si van a estar disponibles en la web. Creo que sí, si no me decís lo contrario. Todo el material, en principio, va a estar subido en la web de Prof21, que es, aprovecho para decirlo, prof21.org, y 21 en letras romanas, XXI, profxxi.org. Ahí podéis encontrar las presentaciones, la grabación también debería quedar enlazada en la web de Prof21. Y bueno, yo creo que ya, si os parece, a las preguntas individuales que hemos ido recopilando en un documento, tengo por aquí. Si os parece, podemos hacerlo en el orden de las presentaciones, por seguir un poco la misma pauta. Entonces, el primero sería Mario Solarte. Tengo aquí algunas preguntas para usted. Ha habido un par de preguntas en la misma línea que preguntaban si las aplicaciones que hemos ido viendo son libres o tienen algún tipo de licencia. Es una pregunta un poco genérica porque se han visto muchas herramientas, pero ¿habría alguna forma de categorizar las herramientas que hemos visto por libres y comerciales? Gracias, Bonnie, por la pregunta. Sí, bueno, yo soy un convencido de trabajar con aplicaciones libres, ¿sí? Bien sea software libre o bien sea aplicaciones en la web libres. Entonces, la mayoría de las aplicaciones que ilustré aquí tienen esa condición, ¿no? Existen versiones en línea que permiten uso de ciertas funcionalidades, incluso algunas de ellas sin siquiera registrarse como usuario, ¿sí? Screencast-O-Matic, por ejemplo, para hacer videos educativos, sin siquiera registrarme, puedo permitirle a un usuario hacer videos de hasta de 15 minutos. Si ya se registra, si ya paga una licencia, pues tiene una funcionalidad extendida. Pero, de hecho, yo en mi ejercicio docente siempre intento utilizar esta condición, ¿verdad? Pues para no estar a las condiciones de las licencias restrictivas. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta para Mario Solarte. ¿Podría mencionar las 3 mejores herramientas para clases universitarias, dejando Zoom y Meet fuera? Oh, una pregunta muy, muy difícil. Muy difícil porque ya vimos el conjunto de herramientas que tenemos los docentes para poder trabajar, ¿verdad? Entonces depende de lo que estemos haciendo. Si queremos compartir un recurso, pues hay ciertas herramientas. Si queremos elaborar unos productos educativos, existirán otro tipo de herramientas. Entonces en realidad es una pregunta muy, muy compleja. Por mi tipo de trabajo, ¿verdad? En particular, pues yo estoy muy contento con los capturadores de pantalla,
¿sí? Los que me ayudan a hacer videos educativos tipo MOOC, ¿sí? En ese sentido ya mencioné Screencast-O-Matic, pues desde que yo lo conozco hace 6 años, pues ha sido como mi mano derecha trabajando con estas herramientas. En mi ejercicio docente, Prezi también para hacer presentaciones. Y como repositorios, bueno, ya algún LMS integrados, algún LMS, ¿no? Nosotros hemos trabajado con OpenEDX, que hace las veces de un Moodle, que hace las veces de un Classroom, nos ha ido bien en cuanto a masividad, ¿verdad? Pero digamos que ya está siendo superado, hay que reconocerlo, por la capacidad de integración que tiene Classroom, ¿no? El Classroom, la capacidad de integrar las herramientas de la suite de Google es genial. Esas serían mis 3 herramientas. Genial. Venga, pues otra pregunta para Mario Solarte. Están entrando ahora mismo muchas preguntas. Aquí la siguiente que tengo es, ¿se considera didáctico grabar recursos digitales como presentaciones solo con la voz del docente? Sí, desde luego. O sea, hay que tener en cuenta muchas condiciones del contexto. Entonces, desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje, sí conviene que un estudiante conozca a su profesor, ¿verdad? Es por eso, yo a mis profesores siempre les recomiendo, si ustedes no quieren aparecer, por lo menos el video de presentación debería contener la imagen del profesor, desde el punto de vista no tanto educativo, sino de la psicología que existe en el aprendizaje. Pero por diversos motivos, hay profesores o que no les gusta aparecer en cámara, ¿verdad? Que les da vergüenza, que les da pena. Entonces es perfectamente válido hacer un recurso educativo solamente con audio, ¿sí? De hecho, hay recursos educativos exclusivos en audio, como los podcasts que dijimos, y que tienen pues un valor educativo también importante. El otro motivo, ¿verdad? Para decidir si un recurso educativo tiene video o no, es también los tamaños de los archivos, ¿no? O sea, muchos de nosotros pues nos conectamos a veces desde zonas rurales, con baja conectividad, con un plan de datos limitado. Entonces, gestionar ese ancho de banda es mucho más fácil en archivos pequeños, ¿verdad? Que en archivos intensivos en video que ocupen mucho espacio. Entonces, esos elementos del contexto que habíamos mencionado en muchas de esas competencias del modelo europeo las competencias del profesorado, pues deben ser tenidos en cuenta cuando seleccionamos y cuando elaboramos nuestros contenidos. Muy bien. Venga, te paso un par de ellas más, yo creo. Aquí hay una que es muy interesante, yo creo. Dice, para trabajar con personas con discapacidad, ¿hay algunos elementos diferenciales? Es una pregunta muy, muy importante y es otro elemento del contexto, ¿sí? Es decir, generalmente nosotros no tenemos en cuenta habilidades especiales o diferenciales de nuestros estudiantes, ¿sí? Hay estudiantes con discapacidad, con habilidades diferentes visuales, auditivas o del aprendizaje. Generalmente, como docentes, no tenemos en cuenta esas que podemos recibir un estudiante en esas condiciones, ¿sí? Lo que yo he aprendido es que el recurso educativo debe tener, en la medida de lo posible, 2 formas de comunicación con el estudiante, es decir, por lo menos una visual y por lo menos una auditiva, ¿verdad? O sea, si yo tengo un video, pues no me cuesta nada utilizar unas herramientas, por ejemplo, de YouTube para generar un subtitulado, que ese subtitulado después lo puedo colocar como un archivo de texto, ¿sí? Que puede ser leído automáticamente por una aplicación o pues por alguien que ayude a una persona con discapacidad visual, auditiva, bueno, etcétera. Entonces es un tema en realidad complejo, ¿sí? Complejo, pero que yo creo que cada día los gobiernos y las instituciones son conscientes de que es una población que está en aumento, ¿verdad? Que cada vez llega más a nuestras universidades y que igualmente hay que darle la posibilidad de acceder a este tipo de recursos. Ya el reto es de nosotros como docentes, pues ser capaces de llegar también a ese tipo de población. Sí. Accesibilidad, sí, muy importante. Venga, te paso una más y yo creo que pasamos al siguiente. A ver, dice, ¿qué herramientas son las aconsejables cuando los estudiantes tienen
trabajan con teléfonos celulares y no con computadora? Buena pregunta también. Afortunadamente, sí, los teléfonos celulares cada vez tienen más capacidad, ¿no? O sea, tienen pantallas de mejor resolución, tienen igual capacidad de conectarse a Internet, incluso a veces tienen las ventajas que no tienen un computador, o sea, tienen a veces planes de datos ilimitados para redes sociales, ¿sí? Entonces, yo reconozco, es decir, yo soy de la generación de trabajar en web, o sea, precisamente porque cuando yo comencé a trabajar en e-learning, pues era muy difícil poder contar con un dispositivo móvil en el cual se pudieran desplegar exactamente lo mismo que en una pantalla. Entonces, en ese sentido, yo me considero un profesor de la generación web, no tanto de la generación móvil. Y el móvil hay que saberlo aprovechar. De hecho, por ejemplo, hace algunos años se creó una tendencia que eran los WOCs con W, eran cursos en línea abiertos, ¿sí? Pero a través de WhatsApp. Entonces, aprovechando que todos, la mayoría ya tenemos un celular generalmente inteligente con un plan de datos, a veces gratuito para redes sociales, pues aprovechar WhatsApp en este caso para enviar contenidos, para enviar actividades de aprendizaje adecuados a ese contexto, ¿no? O sea, imágenes que se puedan desplegar en dispositivos de capacidades reducidas, bueno, etcétera. Entonces, yo creo que cada vez es menos problema, ¿verdad? Trabajar con dispositivos móviles y al contrario, estos generan mejores oportunidades que a veces tener que trabajar con un computador. Genial, muchas gracias, Mario. Pues yo creo que vamos a pasar a Iván Martínez, que también aquí hay un conjunto de preguntas que hemos ido recopilando. A ver, la primera dice, ¿qué características debe tener una cámara web que permita generar un contenido digital de calidad? Vale, bien. Pues digamos que hay que también tener en cuenta por dónde voy a transmitir. ¿Por qué? Por ejemplo, Google Meet limita la calidad a 360 y da la opción de máximo 720. O sea, eso es como cuando usted se mete a YouTube y mira la resolución, entonces las cámaras vienen en ese orden de ideas, ¿sí? Entonces, si voy a, por ejemplo, comprar una webcam, ¿sí? Lo ideal sería pues 1080p, que es como el HD básico, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta lo que les digo. O sea, si usted puede tener 1080, mandar la resolución del video por 1080, pero usted no configuró el Google Meet y lo dejó en 360p, pues está desperdiciando toda esa calidad que hay que tener ahí, ¿no? Pero para contenidos óptimos, ideal, mínimo 720, máximo 1080p. Hablando de las webcam por puerto USB que tienen que se consiguen en el mercado muy fácilmente ahorita. Muy bien. Otra. ¿Qué color de luz es el más adecuado para la iluminación? ¿Luz amarilla o luz blanca? Claro, digamos, técnicamente esos son por temperaturas, ¿no? Entonces está 3200 y 5600, ¿sí? Entonces 5600 es cuando es muy cálida, 3200 es iluminaciones frías. Digamos que no necesariamente debe ser que una es mejor que la otra, sino cuál es la intencionalidad que tiene una y otra, ¿sí? Entonces no es que haya una mejor. Lo que sí se debe hacer es que si yo consigo una luz fría. O sea, sí está o sea, ya está activo, pero no, no es eso, sino que... La compu, estoy haciendo una compu. Espérame, que es que ahí me confundí porque Sí, están hablando. Perdón, Digamos, sería entonces, si yo tengo una que es caliente, pues la otra debe ser igual. O si una es fría, la otra también. Sí, o sea, lo ideal es que ambas sean iguales, pero no es que una sea mejor que la otra. Entendido. Siguiente. ¿Cómo se logra una iluminación uniforme? Ya, Bueno. listo. Pues, por ejemplo, la iluminación que yo en este momento tengo y que considero que es uniforme es la de un punto. La luz está detrás mío. Entonces, si se dan cuenta que no, pues no hay como sombras, ¿cierto? Diferente fuera que yo estuviera, como la ventana no estuviera enfrente, sino a un lado, pues me va a iluminar un solo lado. O sea, es como, lo ideal es eso. O sea, personalmente a mí me ha gustado más trabajar con la de un punto porque se me facilita mucho más. Es ubicarme delante de la ventana y listo. Y ahí, si se dan cuenta, pues la iluminación es pareja. Entonces, recomendada la de un punto. Genial.
otra que aquí habla de croma. Dice, en mi caso, cuando utilizo la pantalla verde, que entiendo que es el Chroma croma, key. sí, me da problema la iluminación por las sombras, que es muy común. ¿Qué me recomiendan? En mi hogar tengo ventanal y tengo bastante luz natural. Ya, listo. Pues básicamente aplica el mismo concepto, o sea, le está generando sombras. ¿Por qué? Porque la fuente de luz está entrando por un lado o por otro, ¿cierto? Entonces, nosotros, o sea, yo en algún momento hice un trabajo con un chroma key y lo hice en exteriores, porque por lo general el chroma key se trabaja en interiores, en estudio, con iluminaciones artificiales, pero se puede trabajar con luz natural. Vuelvo otra vez a la de un punto. O sea, y otra cosa que hay que tener muy en cuenta, hay que tener dos elementos en cuenta cuando vamos a trabajar con chroma key. Uno, la distancia en la que yo estoy del croma, ¿sí? En la medida de lo posible, máximo 2 metros, ¿sí? O sea, alejarnos un poco más, porque es que si usted está muy pegado al croma, pues va a generar la sombra ahí, ¿cierto que sí? Pero si usted se aleja, máximo, lo que pues pueda por su distancia, ¿cierto que sí? Pero alejarse un poco del telón verde, ¿sí? Y dos, tenerlo supremamente templado, porque esas arruguitas ahí son las que cuando usted, por ejemplo, pasa ese video a un programa de edición, llámese Premiere y o After Effects y le va a utilizar el efecto de eliminar ese fondo, si tiene arruguitas también va a tener problema, pero entonces lo ideal es alejarse, bien templado y la luz de frente. Entonces, por ejemplo, si habla de que tiene buen ventanal, pues yo me ubicaría ahí, la cámara delante del ventanal y toda esa luz le va a entrar a usted, tanto a usted como al croma, y entonces va a obtener unos muy buenos resultados. Genial, muy útil. Otra para Iván Martínez. ¿Qué tan necesario es un micrófono profesional para lo educativo? ¿Qué tan necesario es un micrófono profesional para lo educativo? Es decir, ¿qué características mínimas debería tener un buen micrófono para lo educativo? Vale, digamos, necesario, no. Ideal, sí. ¿Por qué? Por ejemplo, porque, por ejemplo, como le digo, o sea, la calidad que me va a generar un micrófono así, unidireccional, pues va a ser mejor que el audio del micrófono bidireccional que tienen los portátiles, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían las características? Pues que sea eso. O sea, por ejemplo, las diademas de por sí, ellas vienen con el micrófono unidireccional. Entonces, uno lo que debe buscar es eso, micrófonos unidireccionales, o sea, que solamente registren el audio de un solo lado. Sí, entonces esa sería como lo que usted debe buscar, un micrófono unidireccional, pero no necesariamente debe preguntarlo de esa manera, pues porque las diademas ya vienen así. Sí, o sea, hay, por ejemplo, o los manos libres de los celulares también son unidireccionales. Incluso estos auriculares ahorita Bluetooth que están vendiendo tipo AirPods también suelen ser una buena opción y hay unas versiones no tan caras que pueden funcionar. ¿Por qué? Porque son micrófonos unidireccionales, ¿sí? Pero también va a tener que tener en cuenta el espacio en donde yo estoy, o sea, porque usted puede tener un micrófono unidireccional así, el más profesional, el más caro, pero si atrás están haciendo full ruido, pues lo va a captar, ¿sí? Entonces hay que tener como una mediar entre el micrófono unidireccional y que el entorno en el que yo estoy no sea tan ruidoso. Bien, hay unas cuantas preguntas más, pero si te parece te voy a pasar una más y Sí, claro, vamos tranquilo. a hacer una cosa. Les propongo a los participantes las preguntas que no da tiempo a responder. Si quieren las pueden mandar por otro canal, ya sea Twitter del Prof21, ya sea bueno, el canal que consideren y podemos continuar la discusión por ahí porque evidentemente bueno, pues hay muchas preguntas y tampoco tenemos todo el día. Entonces, bueno, te voy a pasar una más si te parece, Iván. Sí, claro, tranquilo. Por ejemplo, esta. ¿Pueden recomendar alguna aplicación para reducir el ruido? El ruido, porque es que hay dos tipos de ruido. El ruido de la cámara, o sea, el granulado, como les mostré en la presentación, y el ruido del micrófono, ¿cierto? Sé que ahorita Google Meet está haciendo un desarrollo para que él solo haga ese proceso de reducción de ruido, pero que haya una aplicación en la que uno llegue y
y la ponga a correr y mejore la calidad del sonido, no lo hay. Ahí quiero solamente hacer un comentario aparte que el profe Mario comenta sobre la duración de los videos y la resolución, que sí me parece importante. Y es que lo que debemos buscar es que trabajemos, por ejemplo, en un video un solo concepto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que un video debe durar máximo así, pues, 3 minutos. Yo sé que es supremamente difícil llegar a ese proceso de síntesis, pero ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Por ejemplo, si tenemos algo más extenso, entonces fraccionar los videos, ¿sí? Dejarlos varios videos de 3 minutos, minuto y medio, 40 segundos. Ese tipo de videos ya hemos analizado las métricas de los videos y tienen muchísima más aceptación por parte de los estudiantes que un video de 15 o 20 minutos. Diferente es que es así, estamos en un encuentro síncrono, pues sí se va a durar más, va a tener mayor duración. Pero lo ideal es que los videos sean fraccionados, una duración muy corta y la resolución, pues como les dije, mínimo ya así en el extremo 480, pero máximo 1080. Y ya, gracias. Muchas gracias, Iván. Y vamos ya con Mario Correa, el último presentador, que también hay un grupo de preguntas interesantes. Voy a ir pasando alguna, es lo mismo, si alguna pregunta no queda respondida en directo, pues les invito a los participantes a mandárnoslas por otro medio. A ver, referidas a Learning App, dice una pregunta, ¿podría yo utilizarlo en Classroom de la Google Suite? Un micrófono, Mario, creo que tienes el... Okay. Perfecto, claro que sí. Learning Apps te da las 3 opciones desde Google Classroom. Lo puedes ingresar por enlace, incrustar desde el link o lo puedes incrustar por código HTML. Es totalmente adaptable a una LMS. Genial. Aquí hay una pregunta, bueno, ya que tengo aquí la vista, la voy a leer, pero dice, ¿qué versión de Moodle está trabajando? Estamos en la versión 3.8, pero el Learning Apps es compatible desde la versión 3.0. Es decir, él puede estar en versiones anteriores también. A ver, estoy un poco filtrando algunas que ya están respondidas. Vale. ¿Se puede agregar imágenes a Learning Apps o están predeterminadas? No, claro que sí. Permite, dependiendo del recurso que vayan a utilizar, si es una imagen, se puede exportar, se puede traer la imagen, se puede importar también la imagen. Él tiene un banco de imágenes que lo alimenta a través de Wikipedia, por aquello de no tomar de fuentes libres de Internet. Cuando se sube la imagen, él sí pide de dónde se está referenciando la imagen por temas de autoría. Aquí hay otra, dice, Mario, ¿cómo puedo crear un fondo como el que tú tienes para que tenga relación con mi clase? Ok, perfecto. No, es cuestión, primero cuestión de creatividad. Es cuestión de tomar en Illustrator o en un Photoshop, yo tomé esta imagen de FreePic, un banco, digamos, de imágenes, le añadí los iconos de la universidad, hice unas pruebas que mi fondo, que no me fuera a hacer, digamos, un poquito como de distorsión, y bueno, este es el efecto. Con mucho gusto la persona que lo requiere, lo dejamos en blanco y se lo cedemos, se lo regalamos, claro que sí. Vale. A ver, otra pregunta que creo que es interesante. ¿Las aplicaciones de Learning App se pueden colocar en presentaciones PowerPoint? No, porque sí requiere, él al descargarse queda en HTML5 y en este caso PowerPoint solamente es un visor de presentación. Entonces, él requiere unos códigos para que pueda, digamos, tener la interactividad propia del programa como tal, los ejecutables. Entendido. Aquí hay una pregunta que es para Mario Correa o Mario Solarte, pero bueno, pues te toca. Dice, cuando mis alumnos tienen limitación de conexión, ¿qué puedo hacer? Es decir, ¿no cuentan con internet en casa o datos? Bueno, es un poco genérica, pero... Bueno, yo aparte de Learning Apps, por ejemplo, déjenme, si me permiten compartir pantalla, yo tengo una experiencia a partir de un audio y para las personas que están por fuera de nuestro país, miren esto, nosotros acá en Colombia
tenemos un producto y en la región del suroccidente colombiano se llama el chontaduro. Boni, no sé si lo has escuchado alguna vez. El chontaduro. Bueno, es un producto, entonces mira que utilizamos, un estudiante utilizó el audio de su celular, lo trabajó desde su audio del celular, luego buscó música de fondo, grabó su audio y luego lo estableció como un recurso auditivo y lo subió a SoundCloud. Entonces miren que son alternativas para hacer recursos. Si me dejan 3 segundos se los comparto. Permítanme un segundo. Ok, mira, este es el chontaduro, producto típico de nuestra región, Vallecaucana, en Colombia, y un estudiante de nuestro programa de Ciencias Culinarias de la Gastronomía. El reto era promocionar nuestro producto típico de la región y el recurso que tenía que utilizar era su celular. Yo este recurso lo pudiera llevar también a Learning Apps después para establecer unas dinámicas como tal, lo puedo integrar. Entonces miren esto, miren la voz del estudiante. Los fondos. Desde la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca colombiano, les contaré una pequeña historia de uno de los frutos insignias de nuestra región. Ok, hasta allí para no alargarme un poco más, pero básicamente allí nos damos cuenta que el celular también se puede volver un recurso por fuera de línea. El estudiante desde su casa graba, yo puedo evaluar la narración, puedo evaluar la secuencialidad, la creatividad. Es cuestión, profes, de cambiar el chip pedagógico y hacer una transformación dentro de las prácticas didácticas. Muy bueno. Sí, sí. El chontaduro, me acuerdo. A ver. No se les puede olvidar el chontaduro. Luego lo busco. Bueno, y si te parece, te paso la última. Lo dicho, hay unas cuantas más, pero bueno, lo siento, ya estamos cercanos a y media, dependiendo del uso horario. Venga, si te parece, Mario Correa, la última. Dice, sobre Learning Apps, ¿se puede utilizar en Facebook o en alguna aplicación de comunicación social? Como red social, lo que se hace es se comunica el enlace. Sí se puede a través de plataformas como Edmodo, por ejemplo, los que conocen Edmodo, sí se puede trabajar en Edmodo, pero en Facebook solamente es el enlace que lo redirecciona a la plataforma en sí como tal. Genial. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo creo que ha sido una experiencia muy positiva. Yo me quedo con varios detalles muy útiles para las clases en diferentes ámbitos, la luz, las aplicaciones, el software que podemos usar para diferentes ámbitos. Entonces, yo personalmente creo que ha sido una experiencia muy positiva y espero que lo haya sido para todos los que han participado. Simplemente para concluir, recordaros que en Prof 21 seguimos con los webinars. Hay 8 planificados, este ha sido el segundo, y el tercer webinar pues será el próximo jueves en el mismo horario. Es un webinar que va sobre diseño del aprendizaje. También los ponentes son de Universidad del Cauca y Universidad Simón Buenaventura de Cali. 25 de junio, jueves, en mismo horario. La información todavía no está en la web, pero estará. Os animo a que nos sigáis en Twitter, a prof21, y si no, visitéis la web, prof21.org. Y nada, agradecer nuevamente a los ponentes por la calidad de las presentaciones. Ha sido, hablo por mí por lo menos, una gran experiencia y espero que nos volvamos a ver pronto en el próximo webinar. Así que un saludo y muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, Estén chao. bien. Luego. Bueno, gracias. Feliz tarde, feliz noche.